¿Qué tal? Hoy nos vamos a un viaje rapidísimo por 3 continentes que no podrían ser más diferentes. Pero antes de saltar de uno a otro, ¿qué les parece si empezamos por el principio? O sea, ¿de dónde salió toda esta tierra en la que vivimos? A ver, empecemos con un dato que a veces se nos olvida. Si vemos nuestro planeta, la mayor parte es agua. Toda la tierra firme, los continentes, las islas, todo junto, es apenas una tercera parte de la superficie. Solo un tercio. Y aquí viene lo más increíble. Ese tercio de tierra no siempre estuvo repartido como lo vemos hoy. Hubo un tiempo, hace millones y millones de años, en que todo, absolutamente todo, estaba junto en un solo bloque gigante. Y a partir de ahí, bueno, empezó un baile lentísimo, la deriva continental, que fue creando el mapa mundial que todos conocemos. Entonces, empecemos por ahí, por esa gran fractura. Vamos a ver cómo la Tierra poco a poco se fue fragmentando. Imaginen esto por un segundo. Hace 250 millones de años existía Pangea, un único supercontinente. Era como un rompecabezas con todas las piezas en su lugar. Pero las placas tectónicas debajo empezaron a moverse, a separarse, y a lo largo de un tiempo que ni podemos concebir, fueron alejándose hasta formar los 6 continentes actuales. Y aquí tenemos a los protagonistas de nuestro viaje. Fíjense en los números. Vean la diferencia de tamaño y de población entre Asia, América y los que vamos a visitar hoy, Europa, África y Oceanía. Ya desde aquí, con solo ver estos datos, uno empieza a intuir que vamos a hablar de mundos pero que muy distintos. Listo, primera parada del tour, Europa. Si lo vemos en el mapa, es uno de los continentes más pequeños, ¿verdad? Pero su influencia global ha sido gigantesca. Y la clave para entender mucho de su historia está en el agua, en su relación tan cercana con el mar. Es que su geografía es como un mosaico, ¿no? Está casi completamente rodeada de mar. Tiene esas penínsulas enormes, como la escandinava o la ibérica, y un relieve que cambia por completo. Por el sur te encuentras con montañas altísimas como los Alpes o los Pirineos. Y si te vas al este, de repente todo se aplana en llanuras gigantescas que cruzan países enteros. Y claro, no podemos olvidarnos de los ríos. Importantísimos. No eran solo ríos, eran, por así decirlo, las primeras autopistas del continente. Como muchos son navegables, se convirtieron en las rutas principales para el comercio o para conectar culturas. Las ideas viajaban por esos ríos tanto como las mercancías. Y esto nos lleva a una idea central, que es esta. En Europa, ningún punto está demasiado lejos del mar. Pensemos en esto, ha sido clave en su desarrollo. Esa cercanía al océano les dio a los europeos acceso al resto del mundo. Fue su gran ventana. Y eso, sin duda, marcó su historia para siempre. Bueno, dejamos Europa y ahora sí, damos un salto enorme. Nos vamos a África, un continente que juega en otra liga en cuanto a escala y que se define por una palabra: extremos. A ver, su relieve es muy particular. Mientras otros continentes están cruzados por cordilleras gigantes, África es en gran medida una enorme meseta. Casi la mitad de su territorio son estas altiplanicies. Ojo, sí tiene montañas importantes, como los Atlas o los Drakensberg, pero no son la característica dominante. Y aquí es donde vemos los extremos de los que hablaba. Por un lado tenemos la zona ecuatorial, con una selva virgen, húmeda, regada por ríos tan masivos como el Congo o el Nilo. Y por el otro tenemos el desierto del Sahara o el Kalahari, lugares áridos, secos, con cambios de temperatura brutales entre el día y la noche. Es como tener 2 planetas en un solo continente. Y esa idea de los extremos no se queda solo en el clima o el paisaje, pasa también en lo económico. Dentro del mismo continente conviven realidades opuestas, países muy desarrollados como Sudáfrica y al mismo tiempo otros que enfrentan situaciones de pobreza extrema como Somalia. Para resumir la idea de África, esta frase es perfecta. Sus zonas climáticas presentan los mayores contrastes del planeta. Básicamente es el lugar donde los climas más secos y los más húmedos del mundo se encuentran cara a cara. Un continente de contrastes, no hay duda. Y ahora nuestro último destino nos lleva a un lugar completamente diferente. Dejamos las grandes masas de tierra para sumergirnos en Oceanía.
Y digo sumergirnos porque Oceanía no es un bloque, es más bien un mundo de islas, un archipiélago gigante flotando en el Pacífico. Aquí hay algo súper interesante sobre su origen. Por un lado tenemos Australia, que es un pedazo del antiguo supercontinente, igual que los demás. Pero la gran mayoría de las otras islas, bueno, tienen un origen distinto. O son la punta de un volcán que creció desde el fondo del mar, o se formaron por la acumulación de corales durante miles y miles de años. Todo este universo de islas, disperso entre Asia y América, se suele agrupar en 3 grandes zonas: Melanesia, Micronesia y Polinesia. El centro de todo, por supuesto, es la gran isla continente de Australia. Y luego tenemos otras islas enormes como Nueva Guinea o Nueva Zelanda. Y hablando de Australia, es que es un caso aparte. Es tan grande que tiene de todo: llanuras, mesetas y hasta 5 desiertos enormes en su interior. Está rodeada por 2 océanos, el Índico y el Pacífico, y sus costas son súper irregulares, llenas de bahías y golfos. Es, sin duda, la pieza central de este rompecabezas insular. Ok, ya recorrimos los 3 continentes. Y ahora, para cerrar, vale la pena reflexionar un poco sobre cómo la geografía, el simple hecho de cómo es la Tierra, termina definiendo todo lo demás. Si lo pensamos, vimos 3 casos clarísimos. Primero, Europa, moldeada por completo por su cercanía al mar. Luego, África, un continente definido por sus contrastes brutales, tanto en el clima como en la sociedad. Y finalmente, Oceanía, cuya identidad se basa en ser un mundo de islas, donde la vida está adaptada al mar. Y esto nos lleva a una última pregunta, para que cada quien se la lleve. ¿Cómo la geografía del lugar donde vivimos ha moldeado nuestra historia, nuestra cultura y nuestra forma de ser? Es una buena pregunta para reflexionar.